vamos a hacer un poquito de historia, un repasito muy breve en la historia de cómo se llega a este vehículo, ¿vale? Para que así estemos más o menos bien orientados en este asunto, ¿vale? Bien, nos remontamos a principios de la Guerra Fría, o mejor dicho, justamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí los británicos es cuando empiezan a introducir los nuevos carros de la Guerra Fría. Obviamente el primero de todos era el Centurión, muy famoso, un carro que no necesita presentación. Eso fue ya en el muy poco después del final de la Guerra Fría, o sea, ya en el 46 entró oficialmente en servicio. Aquí quiero aclarar un asunto, ya que estamos de paso sobre el Centurión. El Centurión, mucha gente cree que el Centurión siempre salió con un 105 milímetros. La cosa no es verdad. El primer Centurión todavía tenía 76 milímetros de la Guerra Fría, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, que era el cañón de 17 libras, si no me equivoco. Luego después modernizaron en la próxima versión al cañón de 20 libras, que son 84 milímetros, y luego después cuando empezaron a 105 milímetros. Eso ya fue para finales de los 50. Finales 50, inicio de los 60, cuando hacen el salto al 105 milímetros. ¿Vale? Con la versión Mark V, si no me equivoco. También se dice la gente que, o sea, en en el periodo de inicio de la Guerra Fría, ya decían al Centurión, los británicos lo denominaron carro universal o tanque universal. Y de ahí que mucha gente pensó que que el Centurión es el primer carro principal de batalla, a lo cual no es cierto. Lo explico por qué. Cuando los británicos utilizan el término carro universal, eso es un término puramente británico, o sea, solo es relevante para los tanques británicos, ¿vale? Y la idea era que durante la Segunda Guerra Mundial los tanques británicos de peso medio estaban divididos en dos grupos, los carros de infantería y los carros de crucero, ¿vale? ¿Qué pasaba? Los dos tenían la misma potencia de fuego, pero uno era muy blindado y lento, el otro tenía un blindaje muy ligero, pero era muy rápido. Y según va evolucionando, a los carros de infantería los van haciendo cada vez más rápidos. Y a los carros de crucero le están aumentando cada vez más el blindaje. Entonces llega un momento donde van subiendo, avanzando en la línea tecnológica, van avanzando y al final se reúnen. Y entonces ya para el final tenemos ya carros que son ya tan parecidos en sus capacidades que ya la definición o sea, la distinción entre carro de infantería y carro de crucero ya no tiene realmente sentido, ¿no? Y eso con el Centurión es cuando se llega a la cúspide, donde ambos conceptos se fusionan por completo. Y por eso de ahí que los británicos lo llaman carro universal, porque podía ser de carro de crucero o podía ser de carro de infantería. Por eso. ¿Vale? Bien. Luego también vamos a ver un segundo motivo por qué no es tampoco el carro principal de batalla. Seguimos con los tanques que fueron evolucionando, que fueron desarrollados por los británicos. Luego ya en el 52 aparece el Charioteer, que es un tanque que entró en el 52 en servicio, bastante poco conocido, y este hecho es un Cromwell británico de la Segunda Guerra Mundial, pero con una torre nueva, muy ligera, con un cañón de 20 libras. Es uno de los clásicos que a mucha gente se le olvida, bastante raro. Pero también entró en servicio en el 52, aunque conceptualmente es un diseño de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? O sea, este vehículo, por ejemplo, fue adquirido incluso por Finlandia. Esto lo adquirió. Luego ya en el 55 es cuando entra en servicio el Conqueror. El Conqueror es el carro pesado británico, ¿vale?
Y si uno se fija en las organizaciones de los regimientos de tanques británicos estacionados en Alemania, contra el Pacto de Varsovia, uno se dará cuenta que las unidades tenían creo, un tiro de memoria, 3 compañías con Centurión y luego una compañía con Conqueror. O sea, el Conqueror estaba diseñado para apoyar al Centurión con fuego de largo alcance y sobre todo contra los carros pesados de origen soviéticos, ¿vale? El IS-3, el IS-4 y el T-10. Por eso de ahí, eso es otra prueba, otro hecho fundamental que nos demuestra que este no es un carro principal de batalla. Porque carros principales de batalla no necesitan ser apoyados por otros carros de combate. Porque son altamente optimizados en protección y blindaje, o sea, en protección y potencia de fuego, y de ahí que no le hace falta. Luego, después del Conqueror, es cuando aparece el Chieftain. El Chieftain es el primer carro principal de batalla del ejército británico, diseñado para reemplazar el Conqueror y el Centurión. Este carro tiene el 120 milímetros de ánima rayada, que era por entonces, durante la época de los 60 y de los 70, era el cañón con más potencia de fuego que había dentro de la OTAN. Nadie pegaba más fuerte que un Chieftain. Eso era porque la amplia mayoría de todos los ejércitos de la OTAN iban por el 105 milímetros. Todo el mundo estaba enamorado del 105 milímetros y en realidad no se interesaron por ese 120 milímetros L11, pese a que era un cañón que era efectivamente mejor que el 105 milímetros, porque fue construido con la misma tecnología. Por eso, ¿vale? Eso se venía que por la época los británicos habían estimado que si ellos se enfrentasen a las fuerzas blindadas de la Unión Soviética, que en su sector ellos tendrían una inferioridad numérica como mínimo de 5-1, como mínimo. Y de ahí que habían puesto este cañón para poder abrir fuego efectivo sobre los tanques soviéticos a la máxima distancia posible. Por entonces estamos hablando de una distancia de combate que iban por 1500, 1800 metros oficialmente, y el Chieftain iba por 2200, por ahí. O sea, tenía más o menos un margen de unos 700, sí, de hasta unos 700 metros de ventaja a su favor. Luego, durante los 80, se crea la última o penúltima versión del Chieftain, creo que era el Mark 13, Mark 10 o Mark 13 por ahí, no sé. Es cuando se crea el Chieftain con el blindaje Steel Brew. Si nos fijamos aquí en la torre, aquí vemos una torre bastante suave, redondeada, para tener un efecto, o sea, tener una efectividad contra efecto rebote. Y aquí vemos que han añadido aquí un cacho de acero adicionalmente al frontal de la barcaza, perdón, de la torre, para así mantener a este carro durante la década de los 80, que es cuando ya se estaba llegando al final de su rendimiento, para mantenerlo competitivo o útil, ¿vale? Y entonces, justamente durante esa época, o sea, la época de los 70, bueno, más bien 80, es cuando... Sí, no, me ven 70, sí. 70 es cuando los británicos empiezan a trabajar en el futuro carro de combate que era el MBT-80, ¿vale? Por desgracia, el MBT-80 no pasó de la fase de desarrollo teórica, o sea, no se llegó a construir ningún prototipo ni nada, y eso fue porque en 1978, 79, creo 79 fue, ocurrió la revolución islámica en Irán.
Y esa revolución en Irán provocó que una enorme cantidad de carros de combate que Irán había pedido a Gran Bretaña fuesen cancelados. Entonces aquí lo que pasó con los británicos es que los británicos de repente tenían un problema muy tremendo porque el Chieftain era un carro que se vendió con mucho éxito en Oriente Medio. Y claro, Irán era uno de los principales compradores. Irán había pedido las versiones Shir 1 y 2, que eran versiones mejoradas, ¿vale? Pero claro, habían pedido cientos de carros y ahora ese contrato se va al traste debido a la revolución y ahora tienen en Gran Bretaña un tremendo problema. O sea, si no consigue una solución rápida, la industria de blindados de Gran Bretaña se acaba. Se pierde muchos conocimientos, se pierde muchos puestos de trabajo y claro, eso políticamente no es asumible. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proyecto MBT-80 se cancela, se cogen esos vehículos que inicialmente estaban destinados para Irán, que eran los Shir 1 y 2, que era una versión modernizada del Chieftain, se compran, o sea, adquieren esos vehículos, lo modifican un poco a las especificaciones para las especificaciones británicas y de ahí surge el Challenger 1. Dicho de una forma muy burda, como un carrista camarada mío dice, el Chieftain es como, el Challenger 1 es como un Chieftain con esteroides. Y más o menos así acierta bastante bien. Y este es el carro, sigue teniendo el mismo cañón, motores ahora distintos, la suspensión es distinta y tenemos ahora un blindaje Chopham, ¿no? Que es el blindaje reactivo. O sea, aquí ya hemos abandonado el tema de los blindajes puramente de acero. ¿Vale? Bien. Y entonces, ¿qué ocurrió después? El Chieftain tenía un problema. El Chieftain era un carro que fue adquirido por motivos de emergencia. Y debido a que tenía mucho en común con el Chieftain, perdón, el Challenger 1 era un carro adquirido por motivos de emergencia y como tenía mucho en común con el Chieftain, pues el ejército británico no estaba del todo contento, quería algo mejor, ¿vale? No era un carro que lo veían muy a la altura de las circunstancias, o sea, enfrentarse contra lo más moderno que tenía la Unión Soviética, que por entonces los británicos estimaban que tenía, lo veían un poco chungo la cosa, ¿no? Entonces de ahí que fueron a empezar a trabajar en un segundo, ya en su reemplazo. O sea, este carro en tiempo efectivo que ha estado en servicio ha sido muy poco, y ya, ya se empezó a trabajar en un futuro carro. Se estuvo evaluando adquirir Leopard 2. Se estuvo evaluando adquirir Abrams, ¿vale? Esos dos carros estaban muy bien vistos en el ejército británico. Luego se estaba también pensando en adquirir el Challenger. No, perdón, el Challenger, digo, el Leclerc francés. Sin embargo, todo eso estaba muy mal visto en las fuerzas, bueno, en la política británica, porque ellos son la nación madre de desarrollo de tanques, porque fueron los primeros que pusieron el tanque sobre el campo de batalla. Y entonces, claro, eso políticamente no era asumible. Había que encontrar una solución propia, casera, nacional, ¿vale? Por entonces estaba la empresa Vickers, que había tenido mucho éxito vendiendo carros así de segunda línea, o sea, carros que no eran de los más modernos que había, para clientes que simplemente estaban buscando un carro que funcione, que sea útil, pero
pero que no tiene que ser lo mejor del mundo para sus necesidades, ¿no? O sea, algo más normalito. Entonces, Vickers había tenido bastante éxito en ese segmento del mercado. Y uno de esos prototipos que habían desarrollado era el Vickers Mark VII. El Vickers Mark VII tenía un gran puntazo, y era que tenía un sistema de tiro muy moderno para su época. Y eso era una cosa que le gustaba mucho a los británicos. Y aquí lo que estamos viendo en esta imagen es el Mark VII Vickers. Y ojo a lo que estamos viendo aquí, porque la torre es británica, pero la barcaza es la de un Leopard 2. Por eso, o sea, el Mark VII de Vickers es en realidad un Frankenstein, ¿vale? O sea, otro carro de Frankenstein con la torre británica y la barcaza alemana, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron unas pruebas de comparación entre el Vickers Mark VII y el Chieftain. Y resulta que el Vickers Mark VII, sobre todo en el sistema de tiro, la puntería y todo eso, le ganó siempre digo el Chieftain, al Challenger 1, le ganó al Challenger 1 por goleada. Y entonces de ahí que Vickers le ofreció, basándose en el desarrollo de esta torre, a un nuevo carro de combate británico para nueva generación. Y ese es el que llevaría en 1989 al primer prototipo del Challenger 2, ¿vale? El cual luego en 1998 entraría en servicio como tal y conocemos. Por lo tanto, ya aquí que la cosa quede claro, el Challenger 2 no es un carro de la Guerra Fría, es un carro de la actualidad, ¿vale? Entró en servicio en 1998. En sí, este carro tiene muy poco en común con el Challenger 1. Lo que sí es cierto, o sea, en la mayoría de cosas, pero lo que sí es cierto es que la barcaza, o sea, el tren de rodaje, la suspensión, el motor y la barcaza en sí en general, o sea, por lo menos lo exterior de la barcaza, o sea, la carcasa, es prácticamente igual que la de un Challenger 1. O sea, dicho de una forma muy burda, un Challenger 2 es una barcaza Challenger 1 con una nueva torre encima y sistemas internos completamente renovados, ¿vale?